vamos a ver, este es un tema importante también, y recordar primero algunas modificaciones en la parte farmacocinética del embarazo con respecto a los fármacos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la absorción, recuerden que producto de que el pH en el estómago aumenta, hay mayor, en este caso menor motilidad, gastrointestinal, debido a que la progesterona reduce esa motilidad en el vaciamiento gástrico, en el peristaltismo, etc. Y hay mayor absorción a nivel subcutáneo y a nivel intramuscular debido al mayor gasto cardíaco y la mayor perfusión en los tejidos periféricos. Entonces, esas son las modificaciones que se producen al nivel de la absorción en los fármacos. Luego tenemos la distribución. Recuerden que la albúmina disminuye en el perfil hepático, eso aumenta la fracción libre del fármaco. Entonces, metabólicamente hablando, hay más fracción libre que fracción unida a proteínas, ¿no? En la biotransformación, la progesterona aumenta las enzimas hepáticas, es decir, aumenta el citocromo P450, por lo tanto aumenta la oxidación, aumenta la conjugación, es decir, hay mayor metabolismo de los fármacos en una gestante. Y en la excreción, recordemos que debido al mayor flujo sanguíneo renal y la hiperfiltración, hay mayor depuración de los fármacos, ¿no? Por eso disminuye el tiempo de vida media en los fármacos, en la gestante, cuando su eliminación es por vía renal. Esta es la clasificación del FDA, que es muy importante que lo recuerden. Recuerden, los fármacos de clase A, ¿no?, son los que tienen estudio en gestantes y estudios preclínicos en animales, en este caso los ratoncitos, y nos dicen que no hay toxicidad, ¿ya? Entonces son los más seguros. Ahí está, por ejemplo, el folato, ¿no?, como representante de un fármaco de clase A, las vitaminas, etc. En el B, ¿cuál es la diferencia de la clase B? Que no hay estudio en gestantes, no hay estudio en seres humanos, solo a nivel preclínico, en ratoncitos. Y nos dice que no hay toxicidad, ¿correcto? No hay teratogenicidad, no hay riesgo de toxicidad. Ahí están también la mayoría de fármacos, ¿no? La insulina, la heparina, que son fármacos que se pueden utilizar en la gestante, ¿no? Están en la clase B. En la clase C ya vemos que no hay estudio en gestantes, pero, ojo, los estudios en ratoncitos nos dice que ya hay cierta toxicidad, ¿correcto? Cierta toxicidad a nivel de los estudios prequímicos. Entonces ya no son tan seguros los de la clase C, ¿ya? Por ejemplo, en la clase C tenemos las sulfonilureas, la glibenclamida, etcétera, y hay que tener cuidado. En la clase D, recuerden, ya hablamos de contraindicación, porque ya hay estudios, tanto como ven en gestantes y en animalitos, de que hay toxicidad. Pero el beneficio es mayor que el riesgo. Y el clásico ejemplo acá, doctores, son de los antiepilépticos. La carbamazepina, la fenitoína, etcétera, está en la clase D. ¿Por qué le damos en la gestante con epilepsia? Porque es más el beneficio que el riesgo, ¿correcto? Pero recuerden que ya hay toxicidad. Recuerden, hay riesgo de defectos de tubo neural. En cambio, la clase X sí es una contraindicación absoluta, porque hay estudios en gestantes y en ratoncitos de que hay toxicidad, pero acá sí el riesgo es mayor que el beneficio. Entonces acá sí hay una contraindicación absoluta. Acá están los fármacos que son teratogénicos y que no se deben dar en una gestante. Tal es el caso histórico de la talidomida, que producía focomelia cuando se daba como antiemético, el metotrexate, la isotretinoína, que es el fármaco que utilizamos en el acné severo, ¿no?, y que es teratogénico. Muy bien. Este cuadrito es muy importante porque acá les hago recordar qué fármacos sí se pueden dar y quiénes están contraindicados. Por ejemplo, de los antibióticos, los más seguros son los betalactámicos. Recuerden, penicilina, cefalosporina son los más seguros. Cuando hay infección por clamidia, hay que dar macrólidos. En cambio, ¿quiénes están contraindicados? Tetraciclinas, quinolonas, metronidazol en el primer trimestre. Está contraindicado en el primer trimestre. AINES, indometacina podemos utilizar, pero recordemos el dato que los AINES pasadas las 32 semanas ya no se emplean,
por el que cierran el ductus arterioso. En el caso de los antimaláricos, puedo utilizar cloroquina para profilaxis y para tratamiento. El que está en este caso contraindicado, el que no se puede utilizar, es la primaquina, ¿correcto? En artritis reumatoide, la hidroxicloroquina podemos emplear, metotrexate, leflunomida como fármacos que se utilizan en AR están contraindicados, ¿no? Porque son antimetabolitos. Recuerden que el metotrexate, como altera el metabolismo de folato, por eso se asocia a defectos de tubo neural. En el caso de la epilepsia, carbamazepina, lamotrigina, puedo utilizar. ¿Y quiénes están contraindicados? ¿Quiénes deberíamos de contraindicar en una gestante? Valproato, porque es el que más se asocia a defectos de tubo neural, es el que tiene más riesgo de malformaciones. Y el topiramato, porque está asociado a defectos orofaciales, recuerden, ¿ya? En el caso de los antitrombóticos, de los anticoagulantes, tenemos la heparina como el de elección en la gestante, sobre todo la de bajo peso molecular, la enoxaparina. La warfarina está contraindicado en el primer trimestre porque es teratogénico y en el tercer trimestre porque se asocia a ictericia neonatal. De los antihipertensivos, recuerden metildopa, labetalol, nifedipino, hidralazina, ¿no? Podemos emplear sin ningún problema. Los que están contraindicados son los bloqueadores del receptor de angiotensina, YECA, ARA2, porque se asocian a RCU, a disgenesia renal, a alteraciones en la osificación de la calota, etc. ¿Ya? El nitroprusiato también está contraindicado. De los antimicóticos, recuerden que en casos severos, por vía sistémica, podemos utilizar anfotericina B y contraindicado el fluconazol en el primer trimestre. Los azoles están asociados a aborto en el primer trimestre. En el caso de hipertiroidismo, bien preguntado, les dicen gestante con hipertiroidismo, ¿cuál es el fármaco que se puede dar? En el primer trimestre, el más seguro es propiltiracilo. En el segundo o tercer trimestre, metimazol, ¿correcto? Pero el más seguro, propiltiracilo, en el primer trimestre. Yodo radioactivo está contraindicado, doctores. Por eso, cuando un endocrinólogo va a utilizar yodo radioactivo en una mujer en edad fértil, primero descarta embarazo. Primero le pide beta-HCG para, en este caso, descartar embarazo, ¿no? Si voy a utilizar yodo radioactivo. De los antieméticos, piridoxina, el de primera línea, metoclopramida, diminidrato. Recuerden que en ondansetron, según la DIGEMIT, está contraindicado en el primer trimestre ondansetron, porque se asocia a defectos orofaciales. Y en el caso de talidomida, eso es algo histórico, porque se asoció a alteración en el desarrollo de los miembros, ¿no? La llamada focomelia. Muy bien. Y en el caso de las vacunas, recuerden, ¿no? La vacuna que está desde el 2018 en el calendario de inmunizaciones es la DPTA, difteria, pertussis, tétano, que se da en el tercer trimestre, entre las 27 a 36 semanas, ¿correcto? También preguntaron de la DT, difteria, tétano, que se da a partir de las 20 semanas, pero se dan 2 dosis. Y cuando se aplica la primera dosis a partir de las 20 semanas, la segunda dosis se da 2 meses después, ¿correcto? 2 meses después. En el caso de la hepatitis, también, si es que no ha completado su vacunación para hepatitis B, habría que vacunar a una gestante, ¿no? Y entre dosis y dosis, porque recuerden que en hepatitis B son 3 dosis, es al mes de recibida la primera o la dosis anterior. Influenza, sí, recordemos que influenza se complica en la gestante, así como el coronavirus. Por lo tanto, hay que vacunar a partir de las 20 semanas. ¿Quiénes están contraindicados? Los que contienen virus vivo atenuado, ¿correcto? SPR, parotiditis, rubiola, sarampión, varicela. Los que tienen virus vivo atenuado están contraindicados en la gestante. Recuerden ello. Y algunas malformaciones congénitas producidas por tóxicos o por fármacos. Recuerden en el caso del alcohol, el síndrome fetal alcohólico, la fetopatía alcohólica,
¿Qué podemos señalar acá? Por ejemplo, los ojos pequeños, la microftalmia, la cabeza pequeña, microcefalia, la mandíbula pequeña, micrognatia. Acuérdate, microcefalia, microftalmia, micrognatia, labio pequeño, delgado. Y lo más importante, el retardo mental, porque el alcohol, recuerden, causa daño neurológico. Por eso es la principal causa de retardo mental producido por, en este caso, tóxicos. También causa RCU, ¿no?, durante el desarrollo fetal. Entonces, esa es la fetopatía producida por alcohol. También tenemos estas malformaciones o defectos producidos por fenitoína, llamado síndrome fetal de hidantoína. Entonces, la fenitoína también produce daño o malformaciones a nivel facial, como microcefalia, ¿no?, como pliegue picántico, puente nasal corto, etc. Pero algo característico también que se presenta es a nivel de las extremidades, la hipoplasia de las uñas, hipoplasia de las falanges. Ese es un dato característico. Hipoplasia de las partes distales de las extremidades, hipoplasia de falanges, etc. Y también alteración del desarrollo psicomotor. El uso de misoprostol en el primer trimestre puede generar abortos definitivamente, ¿no?, en un embarazo. Si una gestante en el primer trimestre consume misoprostol, se asocia a abortos. Pero un 5 a 20% en las cuales de las gestantes no se produce el aborto, va a generar defectos congénitos, ¿ya? Y este defecto congénito se conoce con el nombre de síndrome de Moebius, ya que el misoprostol causa una isquemia en el tronco encefálico, doctores, produciendo parálisis sobre todo del séptimo par facial, del séptimo par craneal, que es el facial, y del sexto, el motor ocular externo. Por lo tanto, la lesión o el defecto congénito es una parálisis facial y también una oftalmoplegia, ya que hay parálisis del sexto par, produciéndose un estrabismo convergente, como están viendo ahí en la imagen. Entonces, cuando te digan parálisis facial, parálisis de los músculos, en este caso el recto externo por parálisis del sexto, síndrome de Moebius, asociado al uso de misoprostol en el primer trimestre. Y también tenemos la anomalía de Einstein, que es la implantación baja de la válvula tricúspide. Recuerden, en el lado derecho tenemos la válvula tricúspide. Esa implantación baja de la válvula tricúspide se conoce con el nombre de anomalía de Einstein, que está asociada al consumo de litio, doctores, consumo de litio durante el embarazo.